un sol de decano, ¿no?, teniendo el oro y otros recursos a la mano. Bueno, interviene el señor Tomás Enzano y el doctor Antonio Fernández Geri después. Gracias, congresista Jorge del Castillo. Un saludo a los congresistas y a los distinguidos invitados. Como gerente de la cooperativa San Francisco Rinconada de Ananea en Puno, que aglutina a más de 50.000 personas trabajando en la actividad de minería artesanal y pequeña minería, queremos señalar que las versiones que ha hecho el viceministro nos están reconfortando en cierta manera, pero queremos ver que la reformulación del decreto legislativo, que ha sido el primer decreto legislativo, el 1244, sacado por el Ministerio de Justicia, en el cual nos ponía a los pequeños mineros dentro de la posesión de crimen organizado. Y esa es una afectación que nosotros queremos decir a toda esta distinguida audiencia, en señalar de que siempre nos han perseguido, siempre ha habido este concepto de que el pequeño minero tiene que desaparecer, no sé por qué intereses subalternos. Es importante la decisión de que el 20 de diciembre se establezca definitivamente la reformulación de este decreto legislativo. Creemos que es fundamental para entender de que nosotros queremos progresar, pero con el gobierno dando dispositivos adecuados. No podemos ser como fue en los primeros meses del año 2012, que dieron 9 decretos legislativos con aplicación al día siguiente de su publicación. O sea, todos los pequeños mineros, al día siguiente de la publicación de estos decretos legislativos, éramos ilegales. Por eso las protestas, muertes en Chala, en Ayacucho, en Cusco, en Puno, movilizaciones agresivas que han hecho los pequeños mineros en determinar de que esos decretos legislativos, ¿saben cuándo está terminando su posesionamiento? A fines de este año. O sea, ¿cómo se pueden dar decretos legislativos aplicados al día siguiente de su publicación cuando realmente están terminando, cuando ya no estaba el gobierno anterior, ya no está el gobierno anterior? Y estas circunstancias son las que nosotros, como pequeños mineros, queremos establecer definitivamente. Rinconada y Lunar de Oro representa un centro productivo que tiene más de 1.200 kilos de producción de oro al mes, que no es adecuadamente canalizados, y es el llamado que queremos hacer de que la presencia de activos mineros no ha sido la adecuada y quiero decir hasta nefasta. Y estas circunstancias son las que nosotros queremos determinar definitivamente, que se establezca lo que dice el decreto legislativo 014, Ley General de Minería, que establece clara y enfáticamente que la comercialización del oro es libre en el país. Y estas consideraciones son las que la cooperativa, la Central de Cooperativas de Rinconada está estableciendo un criterio básico que ahora nos vamos a convertir en los portadores directos. Yo agradezco la presencia del señor Ignacio Moreno y digo de que si hace 3 años usted ha hablado con el ingeniero Guillermo Chino, ¿por qué el Perú pues no ha hecho algo para beneficiar a nuestro sector? Tenemos un INGEMET que fíjense ustedes, ¿saben de qué presupuesto vive el INGEMET? Del 25% de las vigencias que pagamos en las concesiones mineras del país. ¿Y qué ha hecho el INGEMET por nosotros? Absolutamente nada. Es un catastro, ha hecho pues estudios geológicos, ese tipo de cosas. Pero estamos viendo que el Servicio de Geología de Chile sí apoya al pequeño minero. Está dentro de la estructura. Y estas son las consideraciones que nosotros queremos establecer, señor viceministro, de que se considere el efecto de lo que significa el apoyo del Estado al sector de la pequeña minería, que no está siendo dado, y lo ha dicho Manuel Reynoso, y somos conscientes todos los pequeños mineros de que es una realidad, de que no hay presencia del Estado en nuestra actividad. Y por eso queremos establecer definitivamente que en la época, yo fui congresista representando a Puno, un saludo a mi paisano Horacio Bacori, en el sentido de que está ahora presente aquí en el Congreso para establecer definitivamente de que si estos decretos legislativos que por delegación de funciones el Congreso le ha dado al Ejecutivo, esperemos de que sea adecuado. Si no, una llamada de atención para que sea el Congreso de la República el que establezca una reformulación a estas circunstancias que de repente, ojalá
Y por eso, ojalá que no existan circunstancias como los primeros meses del año 2012 con el nefasto gobierno anterior. Es importante establecer que, por ejemplo, el reconocimiento de lo que se debe hacer a una de las actividades más importantes en el país, que es la minería tradicional, conocidos como los cachorreros mineros, los chichiqueros, los que reciben un beneficio con el pago en especie, sea reconocido y que se establezca este decreto supremo 027, señor viceministro, como una ley a nivel nacional, porque lo que queremos es reconocer que el minero tradicional es también alguien que tiene que estar reconocido y no estar marginado y perseguido. El nefasto decreto legislativo 1107, que considera exclusivamente la persecución por lavado de activos, ahora está ejerciendo una acción que los policías en las carreteras desvisten prácticamente a los pequeños mineros y incautan la producción de oro o el dinero que suben para la comercialización. Ellos se están aprovechando. Ejemplos clarísimos de lo que significa la corrupción. Hace 6 meses en Juliaca han intervenido a 2 fiscales de lavado de activos, coimeando, esa es la expresión, cobrando cupos para poder solucionar un problema de comercialización. Este es un llamado sincero que queremos hacer. Esta huelga que se iba a producir el 5 de diciembre ha sido precisamente momentáneamente suspendida para efectos de determinar que el 20 de diciembre esperemos que haya resultados claros, si no los mineros tomaremos las actitudes que nos corresponden, porque ya no queremos seguir siendo perseguidos ni dañados por el gobierno. Gracias. Ok, pero tome nota que el plazo todavía vence el 7 de enero. El día 20 hay algunas modificaciones, sobre todo respecto al tema. Mi nombre es Miriam Ponce, soy asesora minera de mucho tiempo. En principio, solamente quería responder que hay un compromiso con la ministra de Justicia a propósito de que el día 20 de diciembre se modifiquen suficientemente las normas a fin de que no se continúe con el hecho de que las actividades mineras estén consideradas dentro del crimen organizado, como lo está a la fecha con el decreto legislativo 1244. Y aprovecho muy brevemente solamente hacer algunos comentarios respecto a todo lo que es la normativa. Desde el año 2012, yo tengo más de 25 años en la actividad minera y siempre he respetado, porque fue la formación que tuve, el hecho de respetar a la pequeña minería, la minería artesanal. Porque todo gran minero ha empezado siendo pequeño en algún momento, la mayoría de ellos. Sobre todo los peruanos y no necesariamente los inversionistas extranjeros que ya vienen a consolidar proyectos de gran minería. Nunca he visto en la historia de toda la legislación que yo he estudiado que exista, digamos, tal nivel de persecución a una actividad, una falta total de respeto a las normas constitucionales, a las leyes, y es por ese motivo que ciertamente hemos tenido que presentar acciones de inconstitucionalidad contra los decretos legislativos 1100 y 1105, que ya fueron admitidos por el Tribunal Constitucional. Hemos tenido que presentar acciones populares contra reglamentos y decretos supremos que ciertamente afectaban a la actividad de la pequeña minería y minería artesanal, que también está en el Poder Judicial. Y ciertamente se creó un andamiaje legal a propósito de que la actividad minera artesanal y pequeña minería ciertamente sea afectada. Hubo una persecución por una serie de organismos del Estado. Que bueno fuera como era antes en algún momento Sinermin, y eso Guillermo no me va a dejar de cómo era Sinermin. Sinermin venía a las empresas mineras, sea cual sea su tamaño, y simplemente indicaba, como justamente nos ha indicado el señor Moreno en Chile, cuáles eran las observaciones, y nos daban plazos a los mineros a propósito de poder levantar esas observaciones. Y es ahí recién, si es que uno no cumplía con el hecho de levantar observaciones, que venían los procesos sancionadores. Ahora no. Ahora vienen directamente, y la gran minería también está afectada en ese sentido, así como los pequeños mineros, a propósito que directamente se vienen a veces por un barril mal pintado o porque se degradó el color, a ponerles la cantidad de UITs, de multas, y esa es la persecución que nosotros tenemos, y es por eso que los pequeños mineros tienen tanto temor y tanta resistencia al Estado peruano respecto a las regulaciones que, digamos, nos entrega. Eso se tiene que terminar. Las palabras que nosotros rescatamos, yo particularmente, de toda la experiencia chilena es apoyo y fomento.
Esas son palabras que el señor Moreno ha repetido a lo largo de toda su declaración que ha hecho acá respecto a ENAMI. Cuando nosotros los peruanos, los pequeños mineros y los mineros artesanales no vamos a ser perseguidos y más bien vamos a ser fomentados y apoyados por el gobierno. Y si no va a poderse porque simplemente es demasiado difícil para ellos estructurar ese apoyo y ese fomento, por lo menos que nos permitan la libertad de hacer minería como corresponde. O sea, ese es el requerimiento, esa es la exigencia que piden todos los actores en toda la cadena productiva a nivel nacional. Tenemos mineral que, le soy sincera, señor Moreno, no tiene Chile. Tenemos las leyes de mineral que no tiene Chile. Y Chile, a pesar de tener, digamos, minería con leyes mínimas, con leyes pequeñas, con leyes que a veces llegan hasta 2, 3 gramos de oro, por ejemplo, en el tonelaje, nosotros llegamos a tener 1 onza, 2 onzas en algunos lugares de oro. Esa gran diferencia los peruanos no sabemos aprovecharla. Simplemente lo que exigimos realmente, porque ya hemos sufrido más de 4 años de este tipo de debacle en respecto a la pequeña minería artesanal, es que los funcionarios de este nuevo gobierno, acompañados también por la fiscalización de nuestros señores congresistas respecto a las normas y a las leyes que se den, a fin de modificar, corregir o derogar aquellas normas que nos afecten, ciertamente lo que exigimos es eso, leyes claras, leyes que sean efectistas, que también fiscalicen, que persigan a la minería ilegal, aquella que depreda bosques en zonas que están restringidas, aquellos lugares en los cuales no debe ejercerse, ahí debiera trabajarse. No obstante, acá mucha gente ha sufrido realmente persecución. No es posible que continúe este tema y esperamos que este tipo de mesas de trabajo sirva ciertamente para que todos los actores, así como la presencia del Banco de la Nación, le comento, discúlpeme, yo conozco todo el Perú a propósito de este tema, en la zona de Madre de Dios, en la zona donde se movían la mayor cantidad de oro en nuestro país y se va a seguir, porque así es el Perú, ciertamente va a seguir teniendo oro y vamos a seguir. La oficina del Banco de la Nación, porque todos nos piden la bancarización, la SUNAT pide la bancarización y todo, la única oficina del Banco de la Nación quedaba en una bodeguita y en la cual lo único que podía hacerse era comprar cédulas de notificación. No había más. Y ahí se mueven por lo menos $1.000 millones al año. O sea, no es posible que ciertamente las instituciones no vean ese tipo de temas. O sea, el primer banco que llegó, digamos, a la zona de Guaipetue fue una caja. ¿Y cuándo llegó? En el año 2014. Más de 35 años ese lugar era el centro de producción de oro y todo el Perú lo sabía. Y las instituciones simplemente no llegan. Ellos construyeron el pueblo, ellos construyeron sus caminos, ellos construyeron sus colegios, ellos construyeron absolutamente todo. Y después lo único que recibieron fueron interdicción, bombardeo y reventarles todas las máquinas. 35 años estas personas estuvieron ahí, con concesiones mineras. No obstante ello, La Pampa, que queda a pocos minutos de Puerto Maldonado, continúa y siguen ahí, digamos, todos los mineros ilegales. Entonces, ¿qué respeto hay al empresario, al emprendedor, digamos, minero? Nosotros reclamamos y exigimos el hecho de que nuevamente tengamos la oportunidad de hacer actividad minera en paz, con leyes claras, con apoyo y ciertamente, porque muchos mineros nos dicen, ya ni siquiera le quiero apoyo, lo único que quiero es trabajar debidamente y que no sean asaltados a lo largo de toda la ruta. A lo largo de toda la ruta son asaltados por policías, no solamente por delincuentes. Eso es todo, señor. Gracias, doctora Ponce Lavalle. Doctor Fernández Gerí, por favor. Muchas gracias, señor congresista. Escuchó muy atentamente la experiencia del señor Moreno. Creo que aquí se ha trabajado también algunas propuestas similares desde la PCM en su momento que nos tocó representar. Y escuché muy atentamente, señor congresista, las propuestas que ha anticipado el señor viceministro, el ingeniero Guillermo Lleno. Solamente, a lo dicho ya por los que me han antecedido el uso de la palabra, solamente agregaría 2 extremos. Usted ha mencionado, señor congresista, de que este es un espacio en el que se tiene que tratar de consensuar
desde un espacio político para llegar a buen puerto, si cabe el término, como se ha resaltado. Pienso que estas iniciativas que se están trabajando desde el Ejecutivo, a través del Viceministerio de Energía y Minas de nuestro país, deben colgarse en la web antes de que se publiquen, de tal manera que los gremios que acá están representados y no han podido participar en el debate, porque muchos de los puntos que ha mencionado el ingeniero Chino ya se han conversado en diferentes instancias. También he recorrido desde Tumbes hasta Tacna, del Callao hasta el Oriente. Cerca de 5 años se han dado por diferentes partes del país y vemos que muchas de esas realidades se han recogido. Las normas son perfectibles y siempre lo hemos mencionado así en otras instancias, y creo que este es el mejor momento para hacer un nuevo enfoque a esas normas que ha mencionado el ingeniero Chino, pero sería bueno que se las publique. Antes de publicarlas, 15 días, publicarlas en la web antes de que se hagan efectivas las normas para recibir todos los aportes. Se van a evitar los conflictos socioambientales que ha ocurrido en otras circunstancias. A esas propuestas agregaría una que no sé si la mencionó o hizo alusión, porque una gran demanda también en los trabajos que hemos tenido con gremios y representantes de la minería artesanal y la pequeña minería es al Estado debe revertir las concesiones que no son trabajadas más de 2 años. Miles de demandas se han recibido así y los titulares las tienen solamente por el hecho de tenerlas y no llegan nunca a suscribir las concesiones y los convenios con la minería de menor escala. El Estado debe recuperar su potestad de titular de los recursos naturales y recuperar, si no la trabajan 2 años, ¿para qué la quieren seguir teniendo? A los 2 años debe revertir al Estado y debe darse prioridad preferente a que lo trabajen los mineros artesanales si es que esa es un área autorizada para ejercer minería de menor escala. Y lo último es involucrar, el Estado tiene que involucrar también a los mineros, a los pequeños mineros artesanales, como lo ha demandado el representante de Puno, el señor Pacori Mamane, en la responsabilidad ambiental que deben tener. Estoy convencido, porque con muchos hemos conversado y hemos trabajado, que ellos están ávidos de participar en ese compromiso. Pero así como comprometerlos en el compromiso de responder una responsabilidad ambiental, valga la redundancia, también hay que darles una protección preferente a aquellos que sí protegen y, como lo ha dicho la señora Ponce, protegen áreas y hay que ser fuertes en aquellas en las que el Estado nunca va a poder dar autorización. Estamos hablando de áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas, comunidades nativas, bueno, y afines en las que el Estado tiene que proteger, pues son áreas que requieren nuestra biodiversidad, y para eso hay que darle fuerza de ley a algunas estrategias de erradicación de la minería ilegal en la que no están involucrados los mineros informales. Gracias, doctor. Señor Garrido Massa, por favor. Muy buenas noches. Es su nombre completo y a quién representa. Mi nombre es Luis Garrido Massa, soy representante de la Asociación Nacional de Planta de Beneficio y es un honor estar en esta reunión y saludo la presencia de los señores representantes de ENAMI, a quien nosotros en el año 2012 visitamos en Expo ENAMI, y a raíz de esa realidad que conocimos, nosotros regresamos el año 2014 con 5 congresistas de la República, porque nosotros vimos que Chile tiene un modelo que se llama ganar-ganar, y en el Perú nuestro modelo es perder-perder. Chile tiene poco oro, pero sabe administrarlo bien. El Perú tiene muchísimo oro, yo diría demasiado oro, pero lo administra mal. ¿Qué pasó en el año 2012? Se dieron decretos legislativos, 9 decretos legislativos, y fracasaron. ¿Por qué? Fracasaron porque comenzaron por la parte final, por las sanciones. ¿Cuál es el diagnóstico actual? Multas impagables, pena de cárcel, interdicción, lavado de activos, pérdida de dominio hasta la 3ª generación y la pretensión de considerar a la minería, a la pequeña minería, como crimen organizado. En el año 2013 se pretendió incluirlo en el Código Penal, no lo lograron. En el año 2014, la actual ministra de Justicia nuevamente presentó un proyecto de ley, tampoco lo logró. 103 votos de congresistas rechazaron esa pretensión. Ahora, con un nuevo gobierno, comienza un nuevo proceso
y parece que también están fallando porque comienzan por el final. El primer decreto legislativo da una norma que es la más nefasta de todas, porque considerar a un minero artesanal como crimen organizado es llevarlo al mismo nivel del narcotraficante, del terrorista, del sicario. Y eso es una injusticia. Eso es lo que le dijimos a la doctora y nosotros le demostramos, porque hemos tenido una reunión con ella el jueves 1, y hemos logrado firmar un acta en el cual se ha limitado el concepto de minería ilegal solamente a aquella actividad que es desarrollada en lugares prohibidos. Porque el actual concepto, en estos momentos, ojo, en estos momentos los 500.000 mineros somos ilegales, en estos momentos. ¿Por qué? Porque el actual concepto, norma vigente, artículo 2 del decreto legislativo 1105, establece que es minería ilegal aquella actividad desarrollada en zonas prohibidas y los que incumplan normas de carácter técnico, social, administrativo y ambiental. Entonces, gracias a Dios, la doctora reconoció que se habían equivocado y ella ha establecido en un comunicado que el concepto va a cambiar. También ha reconocido que hay leyes que han establecido atentados directos contra la actividad del anterior gobierno. Han pasado varios meses y esas leyes en estos momentos siguen vigentes. ¿Cuál es el modelo de Chile que nos gustó bastante? El modelo de Chile es que ellos no desperdician una sola hora como lo estamos haciendo aquí nosotros, discutiendo por qué vamos a quitar leyes que se dieron y que se siguen dando en forma equivocada. Acá yo sueño con que deberíamos estar discutiendo cuántas refinerías debemos instalar, cuántos aeropuertos debemos construir, cuántos talleres de fabricación de joyas para la exportación debemos contar y cuántas cosas bonitas se pueden hacer cuando hay unidad. Decía que uno de los modelos de Chile es que allá son uno solo. La Sociedad Nacional de Minería en Chile agrupa a todos, chicos y grandes. Acá en el Perú no. Y saludo la presencia de los señores de la Sociedad Nacional de Minería, porque lo que el gobierno no se ha dado cuenta es que al atacar a los pequeños, está atacando a los grandes. Los grandes proyectos, léase Conga, léase Tía María, léase Las Bambas, están en problemas porque ellos están atacando a los pequeños. Entonces, acá en el Perú nosotros podemos hacer muchas cosas. ¿Cuál es la situación actual en el Perú? Miren, el pequeño minero, aún teniendo como enemigo al Estado, al gobierno, aún con esa situación, en estos momentos produce más que la gran minería. Hace poco se ha publicado que la producción de Yanacocha, de Barrick, de La Arena, de Poderosa y las otras empresas mineras, y acá están los señores que lo conocen perfectamente, ha bajado la producción. ¿Por qué? Porque no hay exploración, hay pocas ampliaciones y las ventas se están agotando. Sin embargo, los pequeños mineros han subido su producción. Anteriormente era 24%. En estos momentos, según ese gráfico, publicado en el último número de la revista Mundo Minero, sería del 41%. Entonces, imagínense cuánto progreso habría en el Perú si el Estado, si el gobierno apoya a los pequeños mineros. Si lejos de perseguirlos, les daría pues las facilidades que le da ENAMI. Nosotros trajimos a los señores de ENAMI, los invitamos acá, llevamos a 2 funcionarios al Ministerio de Energía y Minas. En esa oportunidad invitamos a todos los directores regionales y en el momento en que los señores de ENAMI estaban exponiendo, los señores del Ministerio de Economía, perdón, de Energía y Minas, nos abandonaron.